Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidísimos a un nuevo video de Astromística. Hoy les traigo la reseña de un nuevo libro de tarot que está por salir a la venta hoy, 19 de marzo del 2024. Y es la guía moderna del arte clásico de las cartas, la magia del tarot, escrito por Lina Greenaway y Violeta Greenaway. Gracias a NetGalley tuve la oportunidad de poder leer este libro antes de salir a la venta, entonces les quiero mostrar lo que contiene el libro por si les interesa comprarlo. Como ven, la portada del libro es súper bonita, llama mucho la atención y especialmente si vemos los gráficos en las esquinas, notamos que se están inspirando en el tarot Rider-Waite-Smith y en el tarot One World. Por si ustedes no lo saben, este tarot One World es súper bonito, es creado por una socióloga y una ilustradora profesional. Aquí les dejo en la pantallita cómo se ve este tarot. Igual si a ustedes les gustaría comprarlo, van a encontrar el link en la caja de descripción. Entonces, esos son los dos mazos que vamos a estar viendo en el interior de este libro. Muy bien, volviendo al libro. En este caso yo tengo la versión Kindle, o sea la versión digital, y como ven, la interfase para la lectura es bastante buena, bastante fácil de poder leer y todo está muy bien estructurado. Si nos vamos a los contenidos del libro, encontramos un pequeño resumen de la historia de la cartomancia y del tarot, también una caja de herramientas para el tarot, los significados tanto al revés como al derecho de los arcanos mayores y menores, así como las hierbas de cada uno de los arcanos, las palabras claves, los cristales. Tiene bastante información que ya vamos a estar viendo más a fondo más adelante. Luego tenemos el capítulo de las técnicas de lectura, cómo agrupar las cartas o cómo combinar las cartas. Por supuesto van a encontrar tiradas de tarot para que ustedes puedan practicar desde una carta hasta 5 o 7 cartas. Situaciones por las que muchas veces los tarotistas tenemos que enfrentar y también el tarot como profesión. Aquí te da varios tips, varios consejos de cómo hicieron ellas al inicio para poder hacer del tarot una profesión a nivel de negocios, a nivel de atención a clientes, de cuánto tú tienes que invertir, en dónde tienes que estudiar o cómo puedes hacer de esto una buena profesión. Así como los pros y los contras de ser tarotista. Y al final tenemos la magia del tarot o Tarot Magic, que son como pequeños consejitos para hacer magia con tarot. Entonces vamos a pasar a ver cada una de las partes del libro de forma rápida. Como ven, aquí estamos viendo la primera parte, el primer capítulo, algo súper rápido. Luego llegamos a los arcanos mayores y aquí nos habla un poquito sobre qué significan, las fechas. También aquí les voy a mostrar el primer arcano, que es el arcano del loco. Aquí está el Tarot Rider-Waite y el One World Tarot. Vemos ahí las palabras claves, vemos la interpretación del Rider-Waite y del One World Tarot, así como también vemos las palabras para memorizar, la combinación de las cartas al revés y al derecho y más información como vemos aquí. Si nos vamos hacia los arcanos menores, vamos a notar que tiene una estructura similar en donde explican sobre este arcano. Se muestra tanto la interpretación del Tarot Rider-Waite-Smith como el del One World, las palabras para memorizar y la combinación o el significado de estas cartas con otras. Si nos vamos en cambio a las técnicas de lectura y la combinación de cartas, aquí te ponen estudio o casos de estudio, contándote ellas experiencias que han tenido con clientes, o sea, todo muy bien detallado con ejemplos. Es un inglés bastante fácil de leer. Si nos vamos a la siguiente, que son las tiradas, vemos todas las tiradas que podemos realizar completamente explicadas, así como si proseguimos a las situaciones que tenemos que enfrentar a veces como tarotistas. Aquí también ellas nos hablan sobre historias que les han pasado con clientes
Y la sección que a mí más me gustó también es cómo hacer del tarot una profesión, y aquí nuevamente ellas se abren completamente y te explican cómo utilizar el tarot para hacerlo una profesión. Y al final los tips para hacer magia con tarot, que está bastante bien, está bastante agradable. Sin duda recomendaría este libro para personas que recién se están adentrando al mundo de tarot y quieren aprender. No lo veo como un libro para tarotistas intermedios y avanzados, así que a mí me ha encantado, me gusta muchísimo y sí lo recomiendo si eres principiante en el tarot. Si a ustedes les gustaría comprar este libro tanto por medio de Kindle como a nivel de libro físico, ya está disponible en Amazon. Ustedes van a encontrar acá abajito el link en la caja de descripción, tanto en las dos versiones. Si estás pensando en querer dedicarte profesionalmente al tarot y no sabes si es lo tuyo o no, creo que este libro podría darte buena información al respecto. Espero realmente que les haya gustado mucho este video, les traigo esta reseña con mucho cariño. No te olvides de apoyar al canal suscribiéndote y dándole like. So don't forget to smash that like button and subscribe. Y de seguirme en mis redes sociales. Además, que si les gustaría tener una sesión de tarot conmigo, ingresen a mi sitio web astromystica.com. Todos los links van a estar en la caja de descripción. Ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.